Continuamos en día a día y con motivo de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es que recibimos a la directora de Mujer y Salud de Uruguay, Liliana Brasinskas, para abordar esta temática que tanto nos preocupa como sociedad. Si nos preocupa, nos tiene que ocupar también. Así que sobre estos temas vamos a estar hablando con Lilian. Bienvenida, Lilian. Gracias por tu tiempo. Gracias por venir. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Uno puede pensar que se ha logrado bastante en comparación con tiempos atrás, pero actualizanos, por favor, respecto a la situación actual de la violencia de género. Bueno, primero que la tenemos que seguir conmemorando y tiene que haber un día donde por lo menos nos dediquemos a hablar de ello. El tema no cede. El tema no cede porque además no cede porque no se resuelve solo con los avances que hemos conseguido, que además son muy recientes, ¿no? Sí. O sea, no tienen ni un cuarto de siglo que se reconoce la violencia intrafamiliar como una dimensión de la violencia y es un delito, la violencia sexual. Esto es del 2002, ¿no? O sea, hasta entonces, de alguna manera, esto estaba naturalizado. Esto era forma de las maneras de familia, esto eran asuntos que se resolvían en casa. Esto era muy difícil que el Estado entendiese que también era un ámbito donde se vulneran derechos. O sea, esto costó mucho. Y además, yo siempre quiero recordar que es muy doloroso. O sea, esta es una dimensión de la violencia que realmente nunca querrías que tener que denunciarla. ¿Por qué? Porque estás hablando muchas veces de la gente de tu entorno, de tu familia, de la gente querida, de quien elegiste para tener hijos, de tu entorno de trabajo, de tus compañeros de sindicato, de partido, de centro educativo. Es complicado justamente por eso. Y si bien hemos logrado que se entienda que esta es una dimensión de los delitos y son prácticas reprobables, a veces volvemos a ponerlas en cuestión, ¿no? Y a relativizarlo. Y entonces lo que avanzaste, que cuesta mucho avanzar, porque implica cambios culturales, implica hacer leyes, pero a su vez preparar personal para que realmente las pueda aplicar como corresponde, porque estás en un ámbito donde también te impacta, ¿no? Mucha gente de quien tiene que implementar política pública también está afectada por la situación. Quien tiene que informar sobre estos temas también tiene, o sea, nos atraviesa. Nadie está exento de esta situación. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que más que cifras, porque lamentablemente tuvimos que medirlo, porque con denunciarlo no alcanzaba, lamentablemente las cifras no son suficientes, porque ya nos vamos acostumbrando a las cifras como si fueran números. Es lo peor que nos puede pasar. Y es lo peor que nos puede pasar. Que esto se convierta en cifras. O lo que hacemos, que también creo que es muy complicado, es pensar que quienes están involucrados son subhumanos. No forman parte de nuestra sociedad. No forman parte de nuestros entornos. ¿no? Lilian, te voy a formular 3 preguntas en una. En el medio de la campaña política, ¿tuvieron instancias ustedes de diálogos con los candidatos? Si fue así, ¿cuáles fueron los temas que se plantearon y si existen compromisos para seguir avanzando respecto a esto? Absoluto. Nada. O sea, yo no sé si ustedes vieron algo en relación a estos temas. En el debate del otro día. Si ustedes se acercaron a las fórmulas presidenciables para decirles, este es un problema vigente en la sociedad y nuestras ideas es avanzar por acá. Porque es un tema que, como vos lo decías, atraviesa a la sociedad toda. Toda. Bueno, ahí hay que ver lo que han planteado en estos temas electorales. Convengamos que campaña electoral ha sido bastante difícil de poner temas sobre la mesa, ¿no? El ruido ha sido mucho, las acusaciones son permanentes, no estamos hablando de problemáticas ni de soluciones o propuestas, hay mucho ruido. Con lo cual hablar, y ha sido en años muy complicados, ¿no? No nos olvidemos que esto se declaró emergencia nacional, la violencia intrafamiliar y sexual, en diciembre del 2019. Sí. Y hasta ahora no hay nada que se haya actuado en términos de esa emergencia, de destinar recursos, planes de intervención, fundamentalmente promoción y prevención. A mí ya cuando estos casos se judicializan, no es las bandas que dicen, no, dedo para arriba, dedo para abajo, ya fracasamos.
Cuando un caso llegó a la justicia, lamento tener que decirles que fracasamos como personas, fracasamos como sociedad, fracasamos como instituciones, porque no logramos revertir algo que es cambiar conductas. Yo no sé si ustedes han seguido el caso Pelerot en Francia, ¿no? Sí, por supuesto. Que realmente para nos quienes no da están cuenta... enterados, es un caso emblemático, lamentablemente, que en los últimos tiempos ha tomado trascendencia. Se trata de una mujer que era drogada por su propio esposo, a los efectos de que la violaran en manada, y la mujer, en un estado de total inconsciencia, bueno, fue sometida durante años a estas prácticas, y hoy esto se está llevando adelante en un proceso judicial que ha conmovido no solamente a Francia, al mundo entero. Al mundo entero, ¿no? Porque da cuenta de lo estructural del sistema, ¿no? O sea, y hay algunos eslóganes que han salido que me parecen muy importantes. No son todos los hombres, pero todos los que estaban involucrados eran hombres. Claro. ¿No? O sea, y esos hombres que estaban involucrados, que son más de 50 o 70, pertenecían a distintas profesiones, clases sociales, familias, honorables algunos, políticos otros, bomberos, policías. O sea, esto da la dimensión de justamente lo que estamos viviendo, ¿no? Y esto no se arregla solo con más tobilleras, aunque se necesiten tobilleras cuando las situaciones se agravan. Esto no se arregla solo con judicializarlo. No podemos poner a todos en la cárcel, no es la solución. No se puede poner un policía en cada casa, ¿no? Ni podemos solo protocolizar todo. Acá lo que hay que cambiar es de mentalidad. Sí, aquello que estaba habilitado no se habilita más. Esto es lo que cambió. ¿Y qué te sucede a vos cuando del sistema político a veces te dicen, bueno, hay que cambiar la ley que tanto costó aprobar en el Parlamento, la ley integral de género, porque dicen, bueno, no le podemos dar todas las garantías a la mujer, que es la víctima estadísticamente, porque los hombres también tienen derechos? Pero es la estadística que marca que son más las mujeres que mueren en manos de hombres, como dice Liliano, que son sometidas en ocasiones a situaciones violentas. Y decís cambiar culturalmente, pero el sistema político que lleva las riendas de alguna forma de las leyes tiene voces de este tipo que te comento. ¿Qué le pasa a los colectivos cuando esas voces salen a la luz? Un 2024, un 2024. Y uno aprendió a respirar hondo, mirar lejos y seguir andando, ¿no? O sea, nos llevó muchos años, ¿no? Y vos tenías que ir a debatir en el Parlamento con muchos señores que están implicados en esta manera de concebir el problema, ¿no? O sea, esta concepción del jefe de familia, de la autoridad paterna, no, de la concepción de que tu mujer y tus hijos te pertenecen como si fuera tu propiedad. Bueno, es algo que nos hemos socializado todos y todas, ¿no? En esto, por eso estaba tan naturalizado. Por eso habíamos hasta acuñado esto de que los trapitos sucios se lavaban en casa. Por eso sabíamos que habían estas situaciones y mirábamos para el costado. Las mujeres nos acostumbramos durante años a eludir el acoso sistemático y permanente en la calle. Y nos daba todavía vergüenza a nosotras, ¿no? Porque era como que vos lo estabas provocando, y todavía hay mentalidades que así lo creen. En nuestro Código Penal todavía existe la figura de doncella, de atentado violento al pudor, cuando lo que vos tuviste fue un acoso, un abuso y una violación sobre tu cuerpo, y estamos hablando del pudor, ¿no? Recién en 2006 logramos que se derogara el artículo del Código Penal que exoneraba de pena al violador que ofrecía matrimonio a la violada. 2006, quiero que lo registremos, porque hoy en 2024 hay voces que niegan o que dicen que las mujeres exageramos, o que se nos fue la mano, o que, ¿no? Sí. O por otro lado vamos a una cosa de punitivización, y entonces todos, ¿no? Y entramos en una concepción de batalla entre los sexos. Claro. Que ahí es lo que realmente es una manera, la peor manera de afrontar. Te quería preguntar sobre eso, porque una de las cuestiones que muchas veces se plantea sobre la mesa es que aquí parece que existiera una suerte de batalla entre hombres y mujeres, y las mujeres que luchan por estos derechos odian a los hombres todos.
Bueno, si fuera una batalla somos bastante estúpidas y la venimos perdiendo por feo, ¿no? Porque todas las víctimas se cuentan de nuestro lado. Esta es una revolución que ha puesto sobre la mesa temas muy dolorosos que tienen que ver con sentirte que vos sos parte de un sistema que te consideró una cosa, que te considera una propiedad, que te considera un objeto. Ha sido muy difícil para nosotras también asumir que estás en este lugar del sistema y que hay que cambiarlo. Y todas nuestras demandas han sido de una paciencia y de una democracia, ¿no? Porque hemos hecho todos estos cambios acudiendo a las formas democráticas, sabiendo que no somos mayoría en los lugares donde se decide. Porque esta es otra forma de la violencia, ¿no? Hacernos creer que este es el orden natural cuando lo decidieron mayoritariamente señores a los cuales se siguen privilegiando de esta situación de segregación. En estas elecciones, para dar cuenta de otra dimensión de la violencia, que es la violencia política, a pesar de que hay cuota de género en las listas, de que por lo menos debería haber 1/3 de mujeres en el Parlamento, vuelve a no cumplirse. Vuelve a no cumplirse. El único que aporta ahora mujeres es el Frente Amplio porque decidió por voluntad política poner la paridad. Pero en los otros partidos que estaba el tercio, sistemáticamente a las mujeres la pusieron en el tercer lugar, con lo cual no salís, y muchas de las que salieron titulares ceden su banca para que entre el titular. Estamos hablando de poder. Estamos hablando de poder, y cuando a las mujeres se les obstaculizan, ¿no?, el acceso a los lugares que los varones están sobre representados porque no pueden demostrar que estén ahí porque sean más capaces, sino que porque ellos determinan que los primeros lugares de la lista los define que tienen más poder. Y hay que ver cómo está constituida la bancada del Partido Nacional. Solo una mujer es Graciela Bianchi. Bueno, esto es parte de esta dimensión de la exclusión. Esta es una manifestación de la violencia. Si las mujeres somos 60% de la matrícula universitaria y 60% del egreso, explícame vos por qué no estamos capacitadas para estar en los lugares de poder en igualdad y de decisión en igualdad de condiciones. Ay, bueno, porque el sistema con esto se beneficia, porque eso es de lo que nunca hablamos. La violencia existe y la exclusión existe porque alguien se beneficia de esta situación de exclusión y de segregación. Y ya para ir redondeando, no quiero dejar pasar por alto además una situación que tiene que ver con el post, ¿no? Con el después de una situación dramática, en este caso fue acoso, violación, el caso de la chica que muere esperando un psiquiatra en una mutualista. Ahí también hay omisiones, yo sé que vamos mucho más allá, que el escenario es otro, pero Mujer y Salud ha trabajado también en estos temas. ¿Cómo se abordan estas cosas de no tener un seguimiento, una situación tan compleja que viene por un tema de violencia de género, pero que después ya se generan otro tipo de omisiones? Yo en general sobre los casos no me pronuncio, por varias razones. Primero porque a los casos hay que guardarles toda la confidencialidad. Estamos hablando de personas directamente afectadas y muchas veces no vale la pena opinar sobre supuestos. Lo que sí es cierto es hemos empezado a preparar al sistema de salud para tratar de atender esto, sí, pero con pocos recursos, con muy débiles mensajes, ¿no? Con poca preparación, porque además vos cuando estás en un sistema de salud en realidad lo que te tenés que preparar es para atender las situaciones más graves, ¿no? Ya lo que te llega a un sistema de salud es o alta violencia física, o una violencia psicológica que impacta de manera increíble, o patrimonial, o económica, o de dependencia. O sea, las manifestaciones son múltiples y enormes y en realidad estas son multicausales. Lilian, perdón, más allá de que, como decía Rosario, bueno, este es un caso puntual y vos decías sobre el caso en sí, no me voy a pronunciar, pero hay un hecho en particular que a todos de alguna manera nos indignó y es la prescripción de algún tipo de delitos. Pasado cierto tiempo, una vez que el delito se comete, prescribe
y parece que la víctima de ese delito ya no tiene caminos para seguir en la órbita judicial. ¿Existe la posibilidad que, por ejemplo, a partir de la próxima legislatura y desde la organización que tú formas parte, se promueva en el Parlamento algún cambio en esto? Bueno, yo tengo un cambio de espacio, ¿no? Dejo de ser directora de MISU porque voy a estar en el Parlamento en los equipos del Senado, del senador Oscar Andrade. Y realmente parte de esta cuestión es ver cómo tenemos que atender. La punitividad no es la mejor salida. Ya lo dije hoy, cuando llegamos al sistema judicial es porque realmente ni siquiera ahí tenemos todas las garantías de poder llegar a una decisión justa, ¿no? Todavía tenemos mucho que andar en ese campo. A mí lo que más me preocupa, y te voy a decir, es justamente esto que vos hablabas, la reacción de los varones. Los varones están siendo reactivos. Tenemos un sector de varones que, lejos de entender que son parte de la solución, se paran de la vereda de enfrente a sentirse atacados, a sentirse menospreciados en su masculinidad, a plantear que ya no saben cómo relacionarse con las mujeres porque todo puede ser denunciable. Bueno, a mí esto es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque hasta ahora las mujeres hemos tenido que aprender a decir y comunicar lo que no queremos más que pase. Y si nosotras lo pudimos hacer y aprender que esto no era natural, que esto no había que bancárselo, que esto no es amor, que esto no es, que los celos no son cariño. Ah, bueno, si tenemos capacidad de haber cambiado y de pararnos y decir basta, yo creo que los varones también pueden. Primero porque va a ser mucho mejor para ellos. La violencia de género a quienes más impacta es a los varones, ¿eh? Los que más se matan entre ellos son varones. Los que han aprendido en la sociedad que para resolver el conflicto lo que hay que hacer es la ley del más fuerte y por lo tanto te tenés que bancar al macho alfa para que realmente esa es la manera de construcción de masculinidades, es lo peor que nos está pasando. ¿No? O sea, cuando hablamos de violencia de género no solo hablamos de violencia hacia las mujeres, hablamos de cómo las relaciones de género hacen que nos relacionemos de tal forma que también hay una relación violenta entre varones, entre el que tiene más poder o más fuerza hacia el que tiene menos poder y menos fuerza. Gracias por haber estado hoy con nosotros, Liliana. Gracias, Liliana. No, ojalá que no solo hablemos de esto los 25 de noviembre. Ojalá. Liliana Brasinskas nos acompañó hoy aquí en Día a Día.